Bueno, Carlos, seguimos charlando contigo, con mucho gusto, como siempre, para meternos un poquito más en los mercados estrictamente, ¿no? Ayer hubo un mejor día, Silvito, básicamente porque te acordás que veníamos hablando, bueno, la versión largada por Trump había sido desmentida por la Organización Mundial de la Salud, y yo te decía algo que es muy importante y que ayer se confirmó a la tarde. Yo te decía, a pesar de todo, China sigue comprando. Mm. Mientras nos entretenemos debatiendo, viste, una cosa a otra, China ve que los precios se derrumban y entonces dice la oportunidad de comprar y siguió comprando. Ayer se confirmó que en la última semana China compró 380.000 toneladas de soja en Estados Unidos. Además le compra a Estados Unidos en todo Además le este compró a Estados contexto, ¿no? Unidos. Con lo cual el propio USDA reconoce que a este ritmo de compras los chinos van a terminar comprando todo lo que prometieron comprar en enero. ¿Te acordás cuando en enero se firmó aquella especie de distensión del acuerdo y que decían que era el primer paso para llegar a un acuerdo antes de que pasara lo del coronavirus? ¿Te acordás? Ujú. Los chinos se habían comprometido a comprar un determinado volumen de productos agroindustriales o agrícolas en Estados Unidos, y ayer el USDA dijo que es posible que China esté cumpliendo perfectamente con ese acuerdo, con lo cual más allá de lo que diga Trump, la realidad es que por ahora está funcionando. Por otro lado, la otra noticia es la que yo te decía, Ucrania, y no solo Ucrania, varios países de los que formaban la Unión Soviética y que producen trigo, están diciendo, primero, el abastecimiento interno, vamos a recomponer stocks y después vamos a ver cuánto trigo nos queda para exportar. En función de eso, el trigo volvió a tomar, poquito por ahora, pero volvió a tomar firmeza en sus valores. La otra noticia en soja es Brasil. Brasil en abril, que teníamos también alguna información que decía que, bueno, cuidado porque Brasil está teniendo problemas logísticos y demás. Brasil en abril batió récord de exportaciones de soja, 16.300.000 toneladas en un solo mes. Pensá esto, que es el doble de lo que exportamos de poroto de soja, el doble de lo que exportamos nosotros en un año de poroto de soja, estamos hablando. Impresionante, 16 millones de Eh, toneladas en un mes. en un solo mes, y por supuesto el principal destino, ¿cuál fue? China. Y el otro Es un tercio de lo que va a producir aparentemente Argentina. En un solo es mes un lo tercio. exportó. Claro, vos pensás que Brasil está levantando una cosecha que es más del doble de la Argentina. Estamos hablando de 123, 124 millones de toneladas en Brasil, que es la cosecha que se está levantando. Y pensá que Brasil exporta mucho como poroto, ¿no? A diferencia de la Argentina, que exporta más harina. Por lo tanto, las exportaciones de Brasil evidentemente han sido toda otra noticia, si bien, te insisto, se decía que podía tener problemas para exportar, cuestiones de logística. Y por supuesto también la pequeña suba del petróleo acompañó de alguna manera, fue acompañada por una pequeña suba del maíz, que también se vio incentivado por la cifra de importaciones de México desde los Estados Unidos, sí. Entonces, esto de alguna manera también. Pero, a ver, la realidad también, más allá de todo esto que yo te cuento, que es digamos, de alguna manera la teoría o de los fundamentos que se dan en el mercado por los cuales está teniendo este comportamiento, la realidad es que en esta situación, en donde todo el mundo te dice que los alimentos pasan a ser una cuestión estratégica fundamental, están de precios muy bajos. Entonces, un trigo que es el que más se sostuvo, que está en 190, 195 dólares en el mercado mundial, es un precio razonable, pero el maíz a 120 ya es un precio demasiado bajo, te diría, y la soja, que está ahí en 310, 305, también, no nos olvidemos de eso, no es que estamos en precios espectaculares y por eso se están derrumbando, ya están en precios en los cuales, para aquellos países que están pensando en armar stocks por una cuestión de seguridad, son precios muy, muy atractivos para comprar. Entonces puede haber por ese lado también una especie de reactivación de la demanda. El otro tema es la Argentina. Y la Argentina, ahí Su como propia hablábamos, realidad, ahí, claro. ahí entramos a jugar en otras ligas, digamos, ¿no? En lo que hablábamos al principio, lo que vos me comentabas, con un dólar de 120, un dólar verdadero de 120, y un gobierno que todos los días toma medidas restrictivas para que eso no siga subiendo y no lo logra mover.
que ese es el otro dato que el mercado mira. Es decir, porque sí, desde hace 3 o 4 días el gobierno viene tomando todos los días alguna medida para restringir la compra de dólares y que no se vaya una demanda a dólares que no hay, que no existen. Y no lo logra. Entonces, cuidado con eso, porque ese es otro dato que el mercado no deja de mirar. Y la gran incógnita es qué va a hacer el gobierno con el tipo de cambio, ¿no? Con el tipo de cambio oficial. Si es que va a acentuar la devaluación, si no va a acentuar la devaluación. Hay muchos que ya están diciendo que se puede venir una devaluación y que si se viniera no hay riesgos de inflación porque la gente está sin un peso en el bolsillo, vamos a ser claros. La mayor parte de la gente. Ahora, hay quien dice que la última experiencia de eso fue en la etapa de Mauricio Macri, cuando, te acordás, se produjo la devaluación al principio. Se decía en realidad que no iba a generar inflación en aquel momento, lo decía el propio Prat-Gay, porque toda la economía argentina ya estaba adaptada al tipo de cambio que en aquel momento eran 15 y 16, ¿te acordás? Sí. El blue marginal. Teníamos un oficial de 9 y un tipo de cambio de 15 y 16 que era el marginal. El nuevo gobierno llevó el oficial a 15, 14, no me acuerdo cuánto, más o menos a eso, y se dijo no va a pasar nada porque ya toda la economía está ajustada a ese tipo de cambio. Toda la economía estaba ajustada a ese tipo de cambio, pero se tomó de nuevo la devaluación, con lo cual se generó inflación. Acordate que fue lo que pasó, porque además aumentaron las tarifas y todo lo demás. Es decir, la economía argentina no es una economía normal. No es la economía que te cuentan los libros. Nada de eso. Si algún día nuestros políticos, nuestros economistas súper ortodoxos entendieran esto, por ahí la cosa mejoraría un poco la realidad, pero si no, si seguimos aplicando recetas que están en los libros, en la Argentina no funciona, porque estamos nosotros, qué sé yo, no sé por qué. Sí, es el ADN nuestro, ya lo hemos probado muchas veces, todo el mundo, la ortodoxia dice que no, pero después la heterodoxia argentina pone en contexto otra realidad que ya conocemos muy bien, ¿no? El tema inflacionario es un tema que no se puede minimizar, primero porque vos dijiste algo, aquí están pisadas las tarifas, en algún momento las empresas van a pedir cierta recomposición del esquema tarifario, más allá de lo que ha pasado con el petróleo y demás, porque además acá vamos camino de un barril criollo, de fijar el precio de un barril criollo para proteger y subsidiar una industria que aparentemente nos iba a sacar de la crisis, y ahora la tenemos que sacar a ella de la crisis. Y otro tema, ¿no? Otro tema, que cuando empiece a rodar, a girar la rueda productiva en la Argentina, que será más temprano que tarde, teniendo en cuenta las dificultades socioeconómicas que está generando este parate, va a haber una mayor demanda, no mucho, pero una mayor demanda de productos que hoy no se están produciendo. Y eso va a ir a precio, obviamente, si Argentina no tiene capacidad productiva, por lo menos instantánea. ¿Y dónde crees que va a ir eso? A precio. Además hay algo que vos dijiste que no puede pasar desapercibido, que es, yo cuando leí estos días, creo que fue Culfas el que lo dijo, o me confundo Culfas o Guzmán, no sé cuál de los dos lo dijo. Culfas es el de producción y Guzmán es el que está negociando la deuda con los acreedores. ¿Quién fue el que aseguró que va a poner un precio sostén para el petróleo? Culfas. Bueno, a ver, yo quiero escuchar a todos esos que cuestionan cuando yo hablo de poner precio sostén para determinados productos, sostén, que no es lo mismo que mínimo, que máximo, que obligatorio, para determinados productos del campo, diciendo que la libertad, y que se desparraman por todos los medios hablando de libertad, que salgan a cuestionar lo del precio sostén del petróleo. Porque si no va a quedar claro, muchachos, a quién responden. Es decir, a ver, más claro no puedo ser, pero me parece que es evidente. Quiero a todos los ultraliberales argentinos saliendo a protestar porque están haciendo una locura, están poniendo un precio sostén al petróleo, en donde hay 5 empresas nada más, o 4, mientras que hay 200, 300.000 productores argentinos que nunca tuvieron ese tipo de protección. Y que cuando lo tuvieron en la Argentina, porque también esa es la otra realidad, Silvio, en la Argentina hasta eso se destruye, por eso yo te decía que no hay forma. Cuando Argentina tuvo precios sostén, allá en la década del 70, principio de los 80, era trucho porque se lo ponían al productor. Cuando empezaba la siembra, el productor se entusiasmaba, le ponían un precio en pesos altísimo, que cuando llegaba la cosecha se lo había comido la inflación, y no se lo habían ajustado nunca.
Entonces, por eso te digo, tenemos la virtud, entre comillas, de destruir todo aquello que los libros de la teoría económica dicen que funciona bien en otras partes del mundo. Porque precio sostén hay en Estados Unidos, por ejemplo, y nunca nadie se impactó por eso, y nunca nadie lo cuestionó. Por supuesto te ponen un precio sostén en dólares, bastante por debajo de lo que está el mercado, pero te asegura en casos como este que el maíz está derrumbando, decir, che, y de última, ¿qué pasa? Y de última sembremos igual, porque el precio sostén me sirve, aunque sea para aguantar a vender el maíz en el momento en que sea mejor negocio venderlo. ¿Entendés? Es decir, son instrumentos de política perfectamente aceptados hasta por la Organización Mundial del Comercio, porque Estados Unidos impuso esos sistemas, como también los hay aquí y demás. Ahora, decir esto en Argentina parece que estás queriendo que el Estado intervenga. No es eso, es simplemente diseñar políticas. Ahora, resulta que para el petróleo lo pueden hacer. Claro. Sí, acá sí, seguro. Como también para los bancos y demás, ¿no? Pero sí. Bueno, no siempre lo mismo. Bueno, Carlos, mañana te tenemos un poco más temprano, ¿puede ser? Mañana más temprano, porque el jueves tenemos, acordate, la webinar de agroeducación. Perfecto. Te vamos a estar molestando mañana tempranito entonces. ¿Y mañana está Nacho o no? Mañana está Nacho, desde la cuarentena. Por lo menos nos prometió eso. Va a ser un testimonio hasta periodístico interesante para ver cómo se vive desde el confinamiento de un hotel, aquellos que vienen, que son muchos, de afuera, después de haber pasado las de Caína en muchos casos, no el caso de Nacho en particular, pero sí mucha gente que con mucha zozobra estuvo esperando tanto tiempo para ser repatriada, ¿no? Así que vamos a ver cómo los tratan ahí. Todavía hay mucha gente, Sí, hay mucha gente. Hay varios casos de gente, así que bueno, se supone que estos días va a salir otro vuelo de aquí para allí para llevar más gente. Sí, todo un tema. No es el caso de Nacho, pero hay algunos mejores que no vuelvan a la Argentina, pero bueno. Quieren volver. ¿Viste? A pesar de la crítica quieren volver, todos quieren volver. Pero bueno, si yo te contara por qué quieren volver, es la es la neta. A ver, vamos. Bueno, mejor me callo. Mañana seguimos hablando, sí. ¿Están preocupados por qué? ¿Por qué? Y claro, quieren entrar a ver, imagínate. Me lo estoy imaginando. Quieren entrar a ver si está todo, si falta. Sí, si está todo donde estaba. Nadie tocó nada todavía.